Y don Jude Bellingham nuevamente dándole la victoria al Real Madrid. Esto ya no es nuevo, esto ya no es noticia. Qué señor jugador, qué señor futbolista Jude Bellingham, igualando registros de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, marcando en los 4 partidos consecutivos, 5 goles en 4 partidos. Esto es espeluznante, los números de Jude Bellingham y a lo que apuntan. Y ya escuchamos y ya vemos a los culés diciendo no, lo mismo pasó con Valverde, lo inflaron, empezó bien y se desinfló. Creo que el que vea jugar a Jude Bellingham se da cuenta que no es como Valverde, es mucho mejor que Valverde, muchísimo mejor que Valverde. Tiene gol, tiene llegada. El único que corrió hacia adelante en la jugada del segundo gol del Real Madrid buscando un rebote fue precisamente Jude Bellingham, y esto lo tienen normalmente los delanteros centros, pero él no es delantero centro y mete miedo, mete mucho miedo al Barça. Un Barça que se le están volteando todas las papeletas, que ya no puede más con tanto cinismo, que de verdad no se cansa de hacer el ridículo en el campo, muchas veces por los campos de Europa, y no les basta con eso, tienen que hacer el ridículo en redes sociales y en otros aspectos, porque realmente es absolutamente lamentable todo lo que pasa con el Barça. Han llorado todo lo poco que llevamos de la liga. Han dicho que al Madrid le ayudan, que le dan de todo, que en todos los partidos, claro, no quieren hablar de fútbol, no te llevan la conversación al tema futbolístico, porque en el tema futbolístico el Barça normalmente está haciendo un desastre. A diferencia de un Madrid que jugó bastante bien contra el Getafe, que genera muchas opciones y es lo que más tranquilo me tiene, porque sé que va a ser una temporada complicada al no tener un goleador, pero está generando muchas opciones. Claro, le cuesta quien las convierta en muchos partidos, pero es que contra Getafe era de esperarse. Un Barça que no tuvo ideas de cómo ganarle a un Getafe, pues el Madrid dando clase magistral de cómo se le gana a este Getafe sin necesidad de llorar y de quejarse, porque el Getafe juega a su estilo. Y se han quejado todo lo poco que llevamos de la temporada, se han quejado de que al Madrid le ayudan, que al Madrid lo favorecen, que al Madrid le... Y luego va y te pasa lo que te pasa con Osasuna y ese penaltito que decían los árbitros que ya no iban a pitar más, excepto si eres el Barça, por supuesto. Al Barça sí, penalito, toma tu penalito, toma tu ayuda arbitral, y no lo van a reconocer por varias razones. No lo van a reconocer porque primero pues no les conviene, porque no tienen la altura en el debate como para reconocerlo, y salen a justificarlo porque además de eso tienen unos aficionados que de autocrítica muy poco, y cuando alguien levanta la mano para hacer autocrítica, pues el resto le caen encima. Y como si fuera poco, para terminar el ridículo que hace el Barça diciendo que al Madrid, y se atreven a decir que el Madrid es el trampas, le dice Mr. Satan. ¿Por qué no te miras un poquito el ombligo, Mr. Satan? ¿Por qué no te miras un poquito a ti mismo y a tu club lleno de corrupción? Que uno de tus presidentes estuvo en la cárcel, señor, que uno de tus presidentes hizo algo completamente ilegal y además inmoral, que es pagarle a periodistas para hablar mal, ni siquiera bien, hablar mal de tus futbolistas con todo lo del Barça Gate, que otro de tus presidentes, que hoy es presidente del club y que falta ver qué es lo que te genera a ti o qué beneficio te genera a ti, porque no puedes decir absolutamente nada en contra de Laporta. Ese presidente cuadruplicó los ingresos de Negreira, un caso Negreira que hoy sale con un tema muy importante que se tiene que hablar y se tiene que decir. Un tema de corrupción importantísimo, que ya no lo dice la Guardia Civil, ya no lo dicen los tuiteros madridistas, porque primero es una campaña, según ellos, contra el Barça. Era una campaña contra el Barça todo el tema Negreira. Era una campaña de algunos tuiteros, de algunos periodistas, del Chiringuito, una campaña horrible, contra todo y contra todos, el Barcita, como dicen ellos, contra todo y contra todos. No es ninguna campaña, no es la Guardia Civil madridista, no es la Fiscalía madridista, es la ley, es un juez, pero ellos, qué poco respeto que muestran ante la ley. No respetan la ley, no la respetan en lo absoluto. Aquí lo está diciendo un juez. Aquí el juez del caso Negreira está diciendo que hay evidencias de una corrupción sistémica
en el tema de Negreira y que por supuesto el Barça cuando realizó los pagos a Negreira era mucho más allá de informes que ni siquiera hemos visto, informes que salió Laporta en esta rueda de prensa lamentable a mentirle y a buscar el aplauso fácil de 3 o 4 periodistas, probablemente pagos, que le aplauden y le celebran absolutamente todo, y salió con un montón de cajas que nadie sabía ni qué tenían y que ahora va a tener que mostrar que tenían esas cajas, pero se le voltea todo el tema al Barça porque ya hay pruebas y lo está diciendo la ley. Esto ya no es opinión, esto ya no es una campaña madridista, esto es un tema ya de la ley. Claro, ellos van a seguir diciendo que es que los jueces todos en España son madridistas, que la ley en España está contra ellos, que es por un tema político aparte de todo. Eso es lo que se va a decir porque no son capaces de hacer autocrítica, no son capaces de coger a Laporta y ponerlo en su sitio, señor. Los más perjudicados, por supuesto, son los socios del Barça y es la imagen del club a nivel global, a nivel mundial. Y todo esto debería asumirlo Laporta, que es el presidente actual, pero fue el presidente que cuadruplicó los ingresos de Negreira, cuadruplicó la corrupción y cuadruplicó todo lo podrido que hay en este caso. Y no es lo único podrido que ha tenido el Barça. Recordemos todo lo que le pasó al Barça con el caso Neymar, que hubo ahí también corrupción en el tema del fichaje de Neymar, que hubo cosas que nunca estuvieron claras, que hubo cosas que estuvieron por debajo de cuerda y que es un masterclass de sus dirigentes de cómo meter las patas, de cómo equivocarse, de cómo hacerle daño a un club que como entidad pues no puede actuar por sí misma. Claramente todo esto depende de sus dirigentes, de sus directivos, pero es que aquí todos son culpables, desde Joan Gaspar, desde Sandro Rosell, Bartomeu y por supuesto que quieren dejarlo por fuera y que quiere pasar de rositas el señor Joan Laporta. De los más culpables. Aquí ya es la justicia la que está diciendo que el Barça, con los pagos a Negreira, buscaba lo que todos sabíamos que estaba buscando. Buscaba influir en las decisiones arbitrales, influir en el estamento arbitral. Por eso le pagas al vicepresidente de los árbitros. No era para que te hiciera informes, esa era la fachada. La fachada es que te haga informes. Lo que buscaban era influir. Y no lo digo yo, lo dice el juez del caso. El juez del caso, la justicia, no lo dicen los madridistas, no lo dice un periodista madridista, no, es el juez que está llevando el caso, el que se pronuncia en este sentido. Así que ahí está, y se atreven a decir que nosotros somos el trampas, cuando ellos tienen el escándalo más grande de la Champions en Stamford Bridge. El escándalo más grande de la competición europea lo tiene el Barça, pero como si eso no fuera suficiente, tienen el escándalo de Obrevo, tienen el escándalo de Star, de Busaka, de De Blecker, tienen el escándalo de Aitekin y la supuesta remontada del Paris Saint-Germain, que si no hubiera sido con ayudas arbitrales no hubieran remontado nunca. Tienen esos escándalos y como si no fuera suficiente, hay que decir que conformistas no son, porque no se conformaron con eso, fueron por más y fueron por el peor escándalo del fútbol español y lo tienen y se lo han ganado. La medalla del peor escándalo del fútbol español es para el Fútbol Club Barcelona y sus dirigentes. Es lamentable y que su afición no esté en este momento volcándose a que esos dirigentes, incluido Laporta, no den un razonamiento, no den unas razones, no den una justificación, no expliquen de verdad qué fue lo que ocurrió en ese caso, porque repito, aquí el único perjudicado es el Barcelona, pero no por una campaña, no por una campaña, no por lo que digan unos periodistas, no por lo que diga la afición del Real Madrid, no, perjudicado por el mal actuar, el actuar criminal de varios de sus dirigentes, buscando que influenciar en el comité arbitral. Y van a llegar algunos a decir, no puedes probar eso, no hay pruebas de un pago arbitral, no hay pruebas de que se le hayan pagado a los árbitros. ¿Y qué esperaban? ¿Facturas? ¿Qué esperaban? ¿Recibos de caja con sellos de los pagos? Cóbrese a nombre de tal árbitro por los favores arbitrales al Barça. ¿Esperaban eso? Si ustedes recuerdan en el caso en Italia, en el que salió sancionada deportivamente la Juventus, tampoco hubo pruebas de que se le pagaran a los árbitros, porque este tipo de cosas no se hacen recibos, no se hacen facturas electrónicas, no se hacen recibos de caja. Esto lo hacen debajo de cuerda, esto lo hacen para que no quede precisamente evidencia de eso. Pero de lo que sí hay evidencia y lo que se puede probar es que el señor Negreira, que quieren vendernos que no tenía ninguna influencia, que cobraba sueldo solo por cobrar,
como lo decía el señor Medina Cantalejo, que no sé qué sigue haciendo en ese cargo. El señor Medina Cantalejo debería estar fuera de ese cargo hace rato. Y nos quieren vender que el señor Negreira, vicepresidente del comité arbitral, cobraba un sueldo por hacer absolutamente nada. Falso. El señor Negreira tenía la posibilidad de designar ascensos, descensos en los árbitros, de qué árbitro iba a pitar de manera internacional o no, y todo eso influía en los ingresos de los árbitros, influía significativamente en los ingresos de los árbitros. Entonces, aquí no pueden venir a decir que no hay una intención de adulterar la competición, y es lo que estará probando la justicia más adelante, o no lo sabemos, quedará en manos de la justicia. Ya dice la justicia, el juez, que hay indicios de eso, que hay indicios de una corrupción para buscar desequilibrar el equilibrio que deberían tener los arbitrajes en España. Y no se necesita probar que hubo pagos a los árbitros, porque es un tema muy difícil, es un tema prácticamente imposible. Ningún club, ningún dirigente, ninguna persona que quiera hacer eso va a ser tan estúpido de dejar registros de esos pagos. Nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer porque es un delito, y es un delito grave que tiene implicaciones no solo deportivas, sino penales. Así que por eso no van a encontrar los pagos como no se encontraron en Italia. Pero sí se puede probar que hay una intención de adulterar la competición de forma sistémica. Como ya lo está diciendo el juez, que hay indicios de eso. Y eso es lo que se va a probar. Y con que solo se pruebe que el Barça tuvo la intención de adulterar la competición y de conseguir favores arbitrales, que tuvo la intención de pagar para eso, que lo haya logrado o no, eso es otro tema, que no se puede probar. Probablemente no se puede probar. Aunque no lo sé, porque han hecho las cosas tan mal que probablemente hasta encuentren pruebas de eso. No me extrañaría que encuentren recibos de pago por los favores arbitrales, porque han hecho las cosas tan mal. Y aún así saldrá la parda culé, saldrá la secta culé a defenderlos y a defender al señor Laporta, que cuadruplicó los ingresos de Negreira. Pueden encontrarte un recibo y te van a decir que esos documentos son falsos, que están falsificados. Así que eso no importa. Lo que se tiene que probar es que hubo una intención de adulterar la competición, y hacia allá parece que va la investigación de la justicia. Esperemos que actúe, pero presuntamente todo esto es lo que está ocurriendo. Y si se prueba, debe haber una sanción ejemplar, deportivamente y judicialmente para todos los implicados, entre ellos el señor Laporta. Y nuevamente, que tengan la cara y el descaro de llamar al Real Madrid el trampas. Ellos, los de Stamford Bridge, los de Negreira, los de Obrevo, los de Busaca, los de Blecker, los de Stark, los de Aitequín, que Mourinho ya lo sabía, y magistralmente en una rueda de prensa dio a conocer hace muchos años atrás todo esto que ya estamos viendo ahorita. Mourinho lo sabía, lo tenía claro, y por eso lo dio a conocer. Y bromeaba con el tema de no sé si es la UNICEF, no sé qué es lo que pasa. Y ojito que no se encuentre luego cosas de que hayan recibido cosas en Europa, aparte de todo, no solo en España normalmente, sino en la Champions. Porque en la Champions sabemos que los escándalos más groseros de esa competición los tiene el Fútbol Club Barcelona. Así que, antes de llamar al Real Madrid, sin prueba alguna, porque llevan décadas, eso sí es una campaña sucia, con la campañita de que al Madrid lo favorecen. Pruebas nada, al Madrid, no, hasta el momento que yo sepa, no le han sacado pruebas de que le haya pagado ni al segundo, ni al primero de los árbitros, ni al primero de la UEFA, ni al segundo de la UEFA, a ninguno. Del Barça sí hay pruebas de que le pagaron al segundo de los árbitros. ¿Para qué? Como dice el juez, lógicamente no sería simplemente como para que estuviera bien el Negreira. No, era para conseguir algún tipo de beneficio, como lo dice el juez. Así que es una vergüenza que se atrevan a llamar a cualquier otro equipo. Y los equipos de la liga, todos también una vergüenza. El único que fue capaz de apersonarse en contra fue el Real Madrid. Por eso el juez, en el artículo que saca el Confidencial, pues según la información que saca el diario El Confidencial, pues dice que el juez dice que uno de los perjudicados es el Real Madrid. Solo menciona al Real Madrid porque fue el único que se apersonó del caso en contra del Barça. Pero que por supuesto todos los que hacían parte de esa competición llamada Liga Española, en los momentos en los que se planteó todo lo del caso Negreira, pues fueron víctimas y fueron perjudicados, pero que no tienen la gallardía, no tienen las agallas,
que tuvo el Real Madrid para personarse en contra del Barcelona. Le ha dicho también el juez o la justicia a la Federación Española, que no pinta, no tiene nada que ver en el caso Negreira, porque el CTA, el Comité Técnico Arbitral, hace parte de la federación, así que ellos no pueden entrar ahí porque tienen un conflicto de intereses brutal. Así que el tema está claro. Si aquí los mayores indicios y las mayores pruebas que se han dado en el fútbol español de un tema de corrupción y de adulterar la competición no son en contra del Madrid, son en contra del Barça. Por el mal actuar de sus dirigentes durante décadas. Y el mal actuar de sus dirigentes se ve también en el mal actuar de sus jugadores, muchas veces en el campo, estilo Gavi, o muchas veces fuera del campo, estilo Piqué, haciendo negocios en activo con el señor Rubiales, que ya vimos qué clase de tipo es Rubiales, ¿no? Ya lo vimos. Ese mismo, con el que hacía negocios Piqué, estando en activo, jugando para uno de los equipos que hacía parte de la competición. Esos son los valores del Barça, los valores del Barça. Ahí están. Y aquí estaremos siempre defendiendo al Real Madrid de todas estas injusticias y de todas estas cosas asquerosas y nauseabundas que cada vez saldrán más y que cada vez justificarán más desde orillas sectarias como la de Mr. Satan, que es vergonzoso. Ataque tras ataque sin fundamento al Madrid. Imágenes con bolitas y palitos adulterados, esos son los fundamentos que tienen para atacar al Madrid. Pero cuando aparece un tema de estos, con pruebas reales de pagos al segundo de los árbitros, si fuera al revés, ¿qué estaría diciendo esa secta? Yo me pregunto, si fuera al revés, ¿qué estarían diciendo? Si hubiera sido el Madrid, ¿qué campaña ya se habría tenido que ir de España el Real Madrid y todos los madridistas? Porque la campaña sería bestial y monumental. Como es el Barça, no es una campaña sucia, no, eso no se puede creer, eso no prueba nada. Vamos a ver qué dice la justicia. Pero aquí todos sabemos que hay algo sucio y torcido detrás. Todos lo sabemos, los mismos culés lo saben. Lo buscan justificar a toda costa. Pero no se dan cuenta que lo que tendrían que hacer es estar apretando a Joan Laporta para que salga toda la verdad de esto y paguen los que tienen que pagar, porque los que más están manchando y perjudicando el nombre y el escudo del Barça son los propios dirigentes que tomaron esas decisiones. Así que dejen en los comentarios qué opinan ustedes de todo este caso y no olviden suscribirse al canal para apostar y defender siempre todo el blanco.